Profe, ¿alcanzaste a ver las preguntas? Sí, ¿Y ¿Qué qué te tal? parecieron? no, pues me tocó prepararlas porque yo quedé como, espérame, pienso porque no estoy segura que responder ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Hubo unas preguntas que, o sea, ahorita la idea es hacer como una nueva modalidad para poner como un cartelito por ahí en Disc para que los siguientes de Café Ya, entonces otros profes también les hagan preguntas con Posi. Ay, Porque a ti fue ayer, sí. entonces ayer en una reunión que tuve con Mari, con Valentina, con Natalia, entonces ellos me pusieron una tarea con Posi y yo listo. Y yo les dije, bueno, yo les pongo la tarea que hagan preguntas para los Café Llavas que vienen de Sandra y de... y Así que, de profe, las bueno, preguntas a los demás sí, profesores. Nosotros solamente las tenemos y ya. ahí hay varios, ahí hay varios, entonces sí. Aprovechamos. Mm. Bueno, ya vamos empezando. Como quieras. Sí. Sí, ¿Quieres empezar? ¿Estamos listos? sí, de una. Eh, Sí, chicos, ya no. Felipe, si puedes revisar si se escucha bien el cosito. ¿Ya? Vas a hacer las preguntas. Ah, bueno, para verificar que bien. Bueno, entonces, muy bien. Ya estamos varios. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo están? ¿Quién era la primera vez que venía a un café ya? ¿Que viene a un café ya? Muy bien. ¿Sebastián ya había venido? Ah, bueno, muy bien. Entonces, qué gusto tenerlos por acá. Este es el Café Java, el espacio para aprender de los profesores, pero ahora aprender de la vida de los profesores y el chisme. Entonces, conocerlos bien, saber cuando uno entra a clase con quién se está viendo y qué cosas les dieron en el doctorado y poder tener anécdotas curiosas para charlar. Entonces, se llama Café Java porque la explicación la damos siempre que hay una persona nueva. Entonces, el Café Java porque Java, que es un lenguaje de programación que nosotros utilizamos como desde tercer semestre, es un lenguaje de programación que fue creado por unas personas, programación de objetos, ¿verdad? Pero el logo de Java es un café. Ese café es el café Java. O sea, hay una especialidad de café que se llama Java, que es de Indonesia. Y ellos, los creadores, le pusieron el nombre así porque creían que los programadores tomaban mucho café, es decir, mucho Java. Entonces, pues lo llamamos así, un café Java, como nuestro lenguaje de programación no favorito. Y nuestro lenguaje de programación, tan amado por algunos, para tomarnos un café con los profesores y escucharlos hablar de algunos preguntas. Entonces, bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Entonces, nada, pues comencemos. Si quieres, puedes hacer una presentación rápida, como para los que no te conocen. ¿Quién eres tú? Bueno, mi nombre es Sandra Rueda, yo soy profesora del departamento desde hace, en esta, digamos, desde que terminé mi doctorado y regresé, ya van a ser 13 años. Yo hice la maestría acá, entonces antes de irme a estudiar el doctorado también estudié aquí 2 años larguitos. Eh, la universidad me ha dado muchísimas cosas y eso yo lo agradezco, pero inmensamente. Hice mi doctorado en los Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Pensilvania, Penn State, en el campus pues, más grande de esa universidad. Es un campus muy, muy bonito. Eh, el campus de muchas universidades en Estados Unidos, todos son muy, muy bonitos. Este en particular queda en la mitad de la nada, pero eso para mí tuvo una ventaja grande y es que bueno, yo no nací aquí en Bogotá, yo soy de Bucaramanga. Y la familia de mi papá y de mi mamá también son de Bucaramanga, pero desde muy chica ellos se mudaron a Bogotá. Yo crecí en Bogotá, Bogotá también le agradezco mucho, o sea, yo sé que todo el mundo se queja de Bogotá, pero a mí Bogotá me ha dado todo, todo. Sí, no, pero yo no, yo sí le agradezco, Bogotá me dio, aquí crecí, aquí estudié, aquí está la Universidad de los Andes, aquí mis papás tuvieron a mi hermana sí es de acá, entonces yo a Bogotá le agradezco todo, pero por supuesto es una ciudad grande, tiene pues un montón de problemas y retos. El campus de la universidad es un campus de la Estatal de Pensilvania, Penn State, es un campus en la mitad de la nada. Entonces era la primera vez que yo vivía en una ciudad así sin el atafague, ni siquiera una ciudad intermedia, o sea, era un pueblo. Eh, y me acomodé rápidamente. Igual también me acomodé rápidamente cuando volví a Bogotá, pero sí aprendí a apreciar otras cosas que, pues, que antes no conocía, ¿no? La tranquilidad, el salir a mitad de la noche del laboratorio, yo me iba a pie o en bicicleta sin problema.
Incluso en invierno a veces andaba en bicicleta si no había nevado, en primavera pues con mayor razón, a medianoche y no pasaba nada. Entonces, no, y que los conejitos y los paticos cruzando la calle, entonces todos los carros paran. eh, sí, era una ciudad muy pequeña, casi que un pueblo, eh, y aprendí a apreciar eso. Cuando regresé a Bogotá me adapté también muy rápidamente porque pues igual yo estoy acostumbrada a Bogotá y la quiero con todos los retos que tiene, pero esta ciudad me ha dado todo, Con frío y todo. con frío y todo. Eh, he trabajado desde que regresé y de hecho en mi doctorado yo trabajé en un laboratorio en el área de seguridad informática, y desde que regresé he trabajado en esa área. Entonces también eso ya son más de 13 años desde que regresé y pues mientras estuve allá, el promedio de un doctorado en Estados Unidos son 6 años. Entonces pues a eso súmenle 6 años, entonces sí llevo muchos años trabajando en esto. Eh, y sí, eso es como, eso resume los últimos años de mi vida, sí. Sandra, gracias. Sandra, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. La idea es como dar respuestas sin tanta explicación para pasar como en Listo, datos curiosos. listo. Entonces, vamos a Esas hacer me va a tocar pensarlas, listo. Está bien. Entonces, primera, película, serie o telenovela favorita. Star Trek Next Generation. Guay. La pensé, me tocó pensar la respuesta porque yo decía, yo no tengo ninguna favorita y después me acordé, no, yo sí tengo una favorita. Profe, un lenguaje de programación favorito. Sí, Clásico. Eso era, sí. Yo creo que eso Sí, está muy cuando uno le pregunta a alguien de seguridad. Sí, sí. Libro de ingeniería de sistemas recomendado y libro no técnico recomendado. de ingeniería de sistemas. Ah, pues DC, el libro de programación DC, de Kernighan y Ritchie, el clásico, y Andrew Tannenbaum, sistemas operativos. Ah, ese es el más bueno. Ese man escribe sobre todo. Sí, Duro. sí, 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 sí. Y no recomendado. Y no técnico. No uy, varios. Em, hace ya rato leí uno que me recomendó Rafael Gómez, que se llama Armas, Gérmenes y Acero, de un autor que se llama Diamond. Ok. También ahora último, hubo una época en la que tenía algunos problemas para dormir, entonces me ponía a leer y buscaba cosas que no fueran tan, que sean un poquito más light. Ok. No clasifican del todo ahí, pero me gustan. Los libros de Jane Austen, eso incluye Orgullo y Prejuicio y todos los demás, o sea, todos los de ella. Un par de libros de las hermanas Bronte, también son inglesas, y esos sí son mucho más pesados y mucho más pesados en el sentido de la reflexión acerca de la sociedad. Esos también me gustan harto. Y los tradicionales de los que estamos en esto, que, bueno, supongo que no todo el mundo, pero me gustan Duna y Fundación, Oh, ok. Fundaciones de Asimov. Asimov. Ok, muy bien. Uf, realmente, bueno, bacán. Todos Buena esos, recomendación. todos esos, sí. Listo. Profe, áreas de especialización dentro de la ingeniería de sistemas. Infraestructura al comienzo y luego seguridad. Materias que dictas. Dicto, en este momento no estoy dictando, pero he dictado introducción a la programación, pues APO 1, infraestructura de tecnología, infraestructura de cómputo y los cursos en la maestría dicto el curso de seguridad en el host, está el de información, seguridad y privacidad que dictamos en la maestría de Main, eh, y ya, esos son los cursos que dicto. Ah, bueno, y el de arquitectura de seguridad que comparto con Jessie. Sí, sobre todo maestría. Sí, tienes más en maestría. ¿Qué música o banda escuchas? No, ahí sí yo no soy tanto de música, pero digamos que ahora, o sea, yo voy brincando, ¿no? Entonces ahora último, digamos que me gustan, bueno, cuando tengo que estudiar para concentrarme, sí, Mozart. Pero de cantantes ahora más recientes me gusta Adele, me gusta Miley Cyrus, me gusta Demi Lovato, Upa. me gusta Kelly Clarkson Ah, y aquí colombianas, pues yo creo que ninguno de ustedes conoce, pero a mí me encantaba la negra grande de Colombia. Supongo que es ninguna. Leonor González Mina. Ustedes no la deben conocer, No, pero espera, es- me gustaba mucho, sobre todo cuando cantaba cumbia. Me gusta muchísimo. Todavía yo creo que de pronto en YouTube debe estar.
me encanta la voz de ella. Y viejitas también, bueno, Mercedes Sosa, no tan viejita, Celia Cruz, y no tan viejitas está Gloria Estefan. eh, y bueno, y confieso que también me gusta Shakira, pero en la versión más viejita, la de ahora no tanto. De acuerdo. Ok, ok. Muy bien. ¿Cuáles son tus pasatiempos o actividades favoritas fuera del ámbito académico? Bueno, hay como, digamos que si tengo 5 minutos, Sudoku. Ay, Uy, Si tengo más de 5 minutos, me gusta leer. Y si tengo más tiempo, me gusta viajar. Entonces, pues depende del tiempo que tenga. amplia respuesta, bueno. Ok. Bueno, súper. Entonces ahora vamos a pasar como algunas preguntas que les hacemos a todos los profes, como para obtener más contexto. La primera de esas es, ¿qué te motivó a convertirte en ingeniera de sistemas y profesora de sistemas? Bueno, voy a ser honesta. no, A mí, completo. a mí en el colegio me hicieron el típico examen y me dijeron, pues usted es buena para matemáticas, una ingeniería. Sí. ¿Cuál ingeniería escoja? Entonces, pues yo escogí Tin Marín de Doping. Y sí, en realidad, pues busqué información, pero en realidad era muy poquita información la que La que estaba tenía. disponible en ese momento. Entonces, nada, pues dije, pues esta se ve como interesante. En realidad yo no sabía bien en qué me estaba metiendo, pero fui afortunada porque, pues porque encontré algo que me gustó. Me gustó, y yo a veces a mis estudiantes les digo, uno tiene que buscar algo que le gusta, pero además en lo que es bueno. Las dos Claro. cosas tienen que combinarse. Y pues fui afortunada. Y profesora, no, eso sí fue, ahí sí fue el destino, porque bueno, pues yo arranqué a estudiar acá. Cuando estaba estudiando, cuando estaba terminando el pregrado, un profesor que ya no está acá en la universidad, tenía asistencias. Estaba saliendo un proyecto y tenía varias asistencias, estaba buscando estudiantes, y me dijo que si no me interesaba. Inicialmente yo le dije que no, porque no podía, pero después mi mamá me dijo, no, mija, pues organicémonos y hágala. Y entonces él me pagó la asistencia, con eso hice la maestría. Y una vez uno empieza en ese mundo, como que sí, ya eso lo va llevando. Sí, o sea, eso sí, O sea, que allá va a llegar. sí, eso, digamos que eso sí no era parte del plan. Yo no tenía pensado volverme profesora, Ok. pero las circunstancias se dieron, se dio la oportunidad y pues el mundo, el destino, Que no se acaba. Dios me llevó por ahí, sí. Qué bueno. Súper, súper. ¿Cuáles son las habilidades claves que buscas desarrollar en tus estudiantes? ¿Cómo que le dices a tus estudiantes, más allá como de lo académico? Que Bueno, yo soy, en eso sí tiene que, yo tengo una formación, mi mamá es estricta, sí, eh, flexible en muchos aspectos, pero sí es estricta en muchos aspectos también, y yo soy estricta. Pero yo le digo a mis estudiantes, pero en mi defensa, yo creo que las reglas son, mientras todo va bien y todo está funcionando bien y todos estamos contentos, no hay necesidad de reglas, eso yo lo entiendo. Pero cuando hay algo que se sale de lo común, las reglas sí ayudan mucho a resolver la vida a los estudiantes y a los profesores. Entonces, yo siento, y además vivir en comunidad sí requiere que uno respete ciertas claro. reglas, ¿sí? Yo lo veo como vivir en comunidad es difícil, porque somos personas, somos diferentes, nos gustan cosas diferentes y actuamos de forma diferente. Eh, y lo que creo que permite que logremos vivir de una manera más o menos tranquila es que haya ciertas reglas, porque eso significa que yo debo tener en cuenta las necesidades de los otros, pero los otros también tienen en cuenta las mías, y como no sobrepasar ciertos límites. Entonces yo sí, digamos que sí fomento eso, y los que han estado conmigo saben que yo les digo todo el tiempo, no, o sea, y yo trato de ser flexible en algunas cosas, pero llego hasta cierto punto y ahí ya no, yo soy estricta. Y quisiera, pero en mi defensa, de nuevo, es por ese respeto a lo que los otros están esperando, que todos quieren ser los líderes, y entonces, pero necesitamos, o sea, necesitamos trabajar en grupo. Y además, cuando uno está arrancando, pues, si entra, digamos, como miembro de un equipo, pues es trabajo en equipo. Si nos va bien a todos, pues nos va bien a cada uno. Entonces también como esa idea de trabajo en equipo y de ser capaz de trabajar con gente que no necesariamente es la gente con la que uno más se entiende.
Eso me parece súper retador. Es difícil. Yo eso les digo porque yo sé que trabajar con alguien con quien uno no ha trabajado nunca y eventualmente puede no entenderse es lo más difícil del mundo, lo más cansón, lo más hard. Sí, sí, todo eso yo lo acepto. Pero el problema es que esa es la realidad cuando uno empieza a Claro, trabajar Claro. afuera. Entonces, eso también me parece súper importante. Y definitivamente la honestidad, porque es que aquí en Colombia, no somos tan, y pasan varias cosas. Sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, profe, ¿tú cómo es la evolución de la ingeniería de sistemas en los próximos años? ¿Qué crees que va a cambiar o va a aumentar más la gente también? ¿Cómo crees que va a impactar eso? yo veo ventajas y desventajas. Yo no Sí, creo que la tecnología sea mala por sí sola, pero sí creo que la manera como la usamos puede ser buena o puede ser mala. sí, Eh, entonces, desde el punto de vista malo, de pronto no malo, pero más retador, yo lo que creo es que es difícil, eh, o mejor dicho, uno empieza a suprimir el desarrollo de ciertas habilidades, pues porque la tecnología le resuelve los problemas. sí, Cosas tan sencillas como antes uno tenía que aprenderse los números de teléfono, o ahora ¿para qué te aprendes eso? ¿Sí? sí, Pero eso tiene ciertos efectos de orden de los que uno inicialmente no es consciente. Entonces, pues el hecho de no tener que ejercitar la mente de esa manera, pues lleva a la situación de, pues yo no tengo que aprenderme nada porque ahora todo lo puedo buscar. Eso es parcialmente cierto, o sea, la idea es, pues no, hay información que no hay que aprenderse de memoria porque pues la puede uno buscar, entonces sí, pues búsquela, para eso la tecnología. Pero el problema es si uno no desarrolla esa habilidad, es que justamente queda un poquito limitado en después no soy capaz de aprenderme nada y llegar a ese extremo es lo que me parece peligroso. Un poquito también con estos modelos generativos de inteligencia artificial, lo que me parece riesgoso es que si la persona que lo está usando no tiene el criterio para decidir si la respuesta es correcta o no, se convencer, supone que es correcta. sí, Y no siempre pasa eso. Ese es otro problema. En ese campo también están investigando todo lo relacionado con el bias o los sesgos, porque sí, como los entrenan con información de Internet, y en Internet pues hay muchos sitios cuestionables, pero pues el algoritmo de aprendizaje lo que hace es pues cargar esa información y generar información con base en eso. Eso también genera problemas. Claro. Entonces yo lo que siento es que es bueno aprender a usar la tecnología, pero creo que también hay una parte importante de desarrollar el criterio para saber cuándo usarla y cuándo no. Y eso me parece fundamental. Ese reto me parece, porque yo sí creo que cada vez la tecnología pues va a apoyar más y más cosas, pero creo que cada vez es también más importante tener el criterio en algún momento de decir no o sí Ujú. y poder justificarlo, pero ser consciente de que eso debería ocurrir. No Sí, usar la cuestión así como "Trun, lo copio y ya". sí, claro. Y pues bueno, pues todavía hay mucha especulación alrededor de lo relacionado con computación cuántica. sí, Pues están empezando a desarrollar computadores en esa área. Todavía lo que se puede hacer es muy limitado. Em, los expertos siguen trabajando ahí, hay muchos retos. Lo que dicen quienes saben de eso, quienes han estudiado a fondo ese tema, es que posiblemente la manera como se desarrollan algunos algoritmos cambie o toque desarrollar, digamos, otra manera, crear otra manera de construir algoritmos. Y si eso pasa, significa que a los estudiantes de ingeniería de sistemas les va a tocar estudiar algo más, además de IP, unas Salud y formas cuánto. diferentes y algo así. Eh, no sabemos bien cuándo irá a pasar eso, pero si llega a pasar, porque esa es la otra, que no, digamos, una incógnita en ese contexto es que en realidad nadie puede decir, dentro de 5 años, con certeza va a haber un computador cuántico con la capacidad que la gente cree que va a tener. Eh, no sé. Y lo otro es que definitivamente la tecnología y todo lo relacionado con IoT se está metiendo mucho Claro. en la vida diaria, en las casas, y eso sí desde el punto de vista de seguridad de la información también es un reto porque significa que esas cámaras están en la casa, que los juguetes inteligentes interactúan con los niños, que toda la información se extrae y se lleva a servidores en la red, allá es procesada
Y pues como yo trabajo en el área de seguridad, toda la parte de privacidad para mí es algo importante a tener en Claro. cuenta, ¿no? Y en cierta manera, a mí sí, en más de una ocasión me han dicho que yo soy medio paranoica, lo cual es cierto. De hecho, ahora último se me ha olvidado, pero yo mantenía mi computador con un POSIT en la cámara. Ah. Sí, yo soy de Yo esas. también. Eh, Porque se supone que en principio la luz se apaga cuando la cámara está apagada y la luz se enciende cuando la cámara está encendida. Sí, Pero hace un par de años, en un contexto muy particular y en un hardware muy particular, no en todos, pero encontraron que era posible apagar el bombillo y dejar encendida la cámara. Entonces, pues todo eso a mí me queda en la Sí, cabeza pasa. y yo sí en todo eso soy, supongo que excesiva en mis decisiones, extrema en mis decisiones, pero sí, pero de nuevo, vuelve a lo de yo creo que la tecnología es buena, pero uno debería tener el criterio de saber cuándo usarla. claro. Entonces, el hecho de meterla en la casa todo el tiempo, yo sé que suena súper interesante, Pero hay que pero saber creo que cuándo. es importante sí ser consciente de las consecuencias de eso. ¿Sí? Entonces, usarla en la medida de yo sé para qué la voy a usar y los riesgos que estoy corriendo y estoy bien con esos riesgos. Claro. Y no solo usarla y después decir, ah, yo no sabía que podía pasar eso. Pero miren que el criterio es el mismo, es usar la tecnología, pero tener el criterio para decir cuándo sí, cuándo no. Sí. Ok, súper, súper bien. Bueno, entonces voy a pasar a preguntas de profesores y estudiantes para darle un poco de dinamismo. Entonces, si alguno quiere hacer preguntas, también puede levantar la mano y preguntar. Entonces, siéntanse libres. Quisiera agarrar una al azar, pero entonces vamos a seguir cambiando. Voy a ir con la primera. Cuéntanos algo chistoso que haya pasado en tu doctorado. Dice que fue en Penn State, Sí, En en Penn Estados en Unidos. State. Estados Unidos. Pues lo que pasa es que aquí yo creo que de pronto ya, bueno, no, solamente feliz. Eh, Porque es que no fue a mí, fue uno de mis compañeros en Estados Unidos. Ay, bueno, aquí hay un componente técnico, entonces no sé si todo el mundo me entienda, pero nosotros en el laboratorio de investigación manejábamos nuestros propios certificados digitales. O sea, digamos, uno Sí. de los estudiantes estaba a cargo de generar los certificados digitales para todos los estudiantes del laboratorio para comunicarnos, construir, digamos, canales seguros con base en la información de sus certificados digitales. Ok. Para poder generar un certificado digital, la entidad certificadora tiene que manejar una llave privada y, bueno, y su propia llave pública. Cada uno tiene que manejar la llave privada y la llave pública. Pero está en particular el que maneja la generación de los certificados, que tiene que generar la llave privada y la llave pública que se usan para generar los certificados digitales de todos los demás. Sí. Como todos somos así paranoicos y él era el más paranoico de todos nosotros, pues era el que estaba a cargo, porque además era, no, había que cuidar bien la llave privada. Entonces él copió la llave privada a un disco, a un CD, y lo guardó en la caja fuerte. Listo. Lo que hacía era sacaba cada vez que necesitaba generar un certificado digital, pues él iba, abría la caja fuerte, sacaba el disco, generaba el certificado digital y luego volvía y descargaba el disco. Ajá. Se le olvidó la combinación de la caja fuerte. Terrible. No. Tocó llamar a los de la caja fuerte. No. Pero digamos que si éramos un grupo bien particular en ese sentido, o sea, sí, todos éramos un poco de esa manera, ¿sí? Sí. Eh, sí, todos éramos así. Él era el más extremo, pero todos éramos un poco paranoicos porque trabajábamos en esa área. Y luego anotar la clavecita, no, eso es un sacrilegio para la seguridad. Entonces, Más o menos, sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer con la combinación de la caja no, fuerte? esa fue la llave privada que se le perdió, eso es mucha trampa. Bueno, súper. Profe, ¿a ti qué profesor te inspiró como a... Fueron varios, pero más que, bueno, varias cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en el pregrado, al comienzo, la verdad, para mí sí fue un poco complicado porque yo me sentía un poco fuera de lugar, yo no conocía a nadie en la universidad, yo me Sí, sentía sola. sí. Mi consejero, yo no sé si lo conocieron porque él se acaba de jubilar, era Germán Bravo. Ah, Ah, sí. Germán Bravo fue un apoyo muy grande para mí. O sea, cuando yo me sentía más desubicada, él era el que de alguna manera me volvía a encarrilar. Eso me ayudó un montón.
Luego, el profesor que les cuento que me ofreció la asistencia para hacer la maestría, él se llama Alejandro Quintero. Entonces, para mí, él también fue un apoyo muy grande. Yo, como les contaba, yo trabajé por fuera un par de años y luego regresé como profesora instructora y mi jefe era Rodrigo Cardoso, porque en ese Ah, momento él era el director del departamento. Claro. Rodrigo también y en ese momento, pues yo regresé como instructora, pero empecé a hacer las vueltas para irme a hacer el doctorado. Sí. Rodrigo me apoyó un montón. Eh, y luego ya cuando regresé después del doctorado, la verdad es que pues hay otros profesores ya como Rafael Gómez y como Harold Castro, que de alguna manera también me han apoyado un montón. Entonces yo creo que ha sido como una suma claro. de un montón de Sí. profesores. Eh, Cuando estaba en pregrado yo fui monitora de, no, ustedes no los conocen, pero Víctor Toro es un profesor que trabajó aquí hace muchos años. De hecho, regresó hace él estuvo acá como en 2000, como en 2013, 2014 tal vez. Él fue profesor mío y también yo fui monitora de él, entonces también fue una inspiración para mí. Gloria Cortés también fui monitora de ella. De Rodrigo Cardoso también fui monitora. De Ok, Alejandro Quintero también fui wow, monitora. Todos ellos, con todos ellos yo aprendí un montón. Y además, en ese momento, yo creo que de alguna manera la mayoría de programas, un buen porcentaje de los programas de ingeniería de sistemas en este país están inspirados en en lo que mis profesores hicieron. Ok. sí, Entonces, de alguna manera, todos ellos son para mí como, todos tienen como algo particular que uno dice, uy, claro. Claro. eso, yo quisiera en algún momento llegar a hacer eso. Claro. Sí, qué bonito. Bonita inspiración. Hablando de profesores y de la profesión, si no fueras profesora, ¿en qué te gustaría haber trabajado? Como por fuera de la ingeniería de sistemas y como ingeniería de sistemas, pero no profesor. Pues en ingeniería de sistemas, los trabajos que tuve me gustaron. Yo trabajaba como administradora de redes Ah. y en uno de los trabajos que tuve, esto fue hace muchos años, cuando eso, pues los canales dedicados era algo que solo tenían las empresas grandes. Ok. En las casas eso era por módem. Entonces yo trabajé en una empresa que ofrecía el servicio de conexión a las casas por módem. Ujú. Y ese trabajo me gustó, además interactuaba un montón, pues yo siempre he trabajado un poquito en el área de infraestructura, Sí. entonces digamos que ahí estaba toda la parte de administración de servidores, pero también estaba toda la parte de los problemas de conexión a nivel de los canales. Entonces ese me gustó bastante. Yo en ingeniería de sistemas yo seguiría trabajando en infraestructura y en seguridad, me gusta. Sí, Muy bien. qué bueno. Si fuera por fuera ingeniería de sistemas, voy a decir algo, pero es idealizado. O sea, yo sé que no es la realidad. Es decir, yo no lo haría. Digamos que en mi mente yo sueño haciéndome eso, me sueño haciendo eso, pero estoy segura que llegado el momento no lo haría porque ahí sí ya aterrizaría en la realidad. Ok. Sí. Que ese de tener una veterinaria y cuidar Oh, perritos y gaticos. Ah, Pero sí, pero una cosa es que te gusten los animales y otra la realidad de tener que atender en una veterinaria animalitos enfermos, ¿cierto? Y tener ya que pensar en que hay que recoger los excrementos y todo lo demás. Esa ya es la realidad, entonces no es tan sencillo como la parte bonita de perritos y gaticos, claro, eso es bien bonito, pero la realidad involucra un montón de cosas adicionales y experiencias adicionales que no son tan idealizadas. Y ahí es donde yo creo que hasta ahí me llegaría eso es lo que quisiera hacer. claro, claro. ¿Tú tienes mascotas? No, tuve cuando estaba más joven, pero es que en este momento, la verdad, yo aquí en la universidad, mi horario es una cosa transitorio. loca, sí. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado yo tuve, hacia el final del semestre, tenía 3 cursos de 6 a 9 de la noche. Pues, ¿qué animalito? O sea, un perrito, bueno, un gato de pronto sí porque es más independiente, pero yo soy más de perro, sí, aunque los gatos también me gustan. Pero un perro necesita que uno asuma cierta responsabilidad que Sí, no. claro. Bueno, ahí. Ahora que si de pronto mi jefe está escuchando y me deja traer un perro, avísenme. Bueno, esta pregunta está muy interesante y de verdad yo creo que, digamos que, pues, a nosotras las mujeres nos gustaría saber tu opinión y es cuáles son los retos que una mujer tiene en la ingeniería de sistemas. ¿Qué crees que pasa? O sea, en comparación, por ejemplo, no sé, los años, ¿cómo crees que las mujeres tengan?
Pues yo no sé si en todas las áreas de ingeniería de sistemas, porque yo me he movido es en el área de infraestructura. Sí, Y en el área de infraestructura hay más hombres. Pero yo he sido afortunada, porque en realidad, a pesar de que la mayoría de mis compañeros eran hombres, yo nunca me sentí excluida. qué bueno. Ahora, lo que sí me acuerdo es, y de hecho yo todavía lo comento con algunos de mis compañeros, yo aprendí a convertirme en parte del grupo. Entonces, en algunos casos, digamos, cuando empezaban a, pues, como eran mayoría hombres, entonces pues a veces hablaban de chicas. Yo me hacía la loca, porque si me escandalizaba o algo, ellos dejaban de hablar de eso, pero además me excluían del grupo en otras decisiones y yo no quería eso. Ok. Entonces, de alguna manera, digamos que sí cambié un poquito o moderé mi comportamiento en cuanto a mi reacción en esa situación, pero en realidad no me molestaba, o sea, era, digamos, un precio que yo pagaba para ser parte del grupo todo el tiempo. Claro. Eh, y además, digamos que también ellos pues eran conscientes, entonces con eso ya ellos eran conscientes de la situación y en general era, o sea, no, nunca se excedían límites de Sandra está ahí, entonces Ajá. hay cosas de las que no podemos hablar. Eh, pero el reto para mí sí fue como moderar un poco esa reacción, como Sí, pues inicialmente puede que me molestara y después ya no me molestaba. Eh, y eso me hacía, me volvía parte del grupo y para mí eso sí era importante Claro. que me consideraran como un igual en el momento de tomar las decisiones de lo que se iba a hacer, sí. Entonces el reto era ese, un poquito en esas circunstancias, pero muy particulares. Yo no siento que me segregaran, pero sí hubo en un par de circunstancias en las que yo misma tomé la decisión de cambiar mi comportamiento. claro. Pero pues, en realidad no era nada grave para mí. Entonces, en ninguno de los dos trabajos, y en los dos trabajos, en el primer trabajo, en el equipo de ingenieros, yo era la única mujer, pero las jefas eran mujeres. Ok, Y eso me llamó mucho la atención Claro. ahí. Era, o sea, las jefas y eran súper organizadas, súper buena gente, pero estrictas. claro. Em, los ingenieros eran todos hombres y yo era la única mujer. En el segundo trabajo, eh, había otras dos chicas, ya éramos más mujeres, pero en un proyecto nos mandaron a trabajar a Medellín. Sí. Arrendaron un apartamento, ay, esto también fue un cacharro porque, entonces arrendaron un apartamento porque claro, estábamos viajando todas las Sí. semanas, entonces eso de estar Qué reservando en hotel, hotel sí, y a veces no se conseguía hotel, era muy complicado de manejar claro. y terminaba siendo más costoso. Entonces arrendaron un apartamento, pero entonces claro, como en ese grupo en particular yo era la única mujer, a mí me dieron una habitación sola Ah, y yo tenía baño sola. Y los otros cuatro tenían que compartir cuarto y tenían que compartir baño. Pero de nuevo, o sea, excepto eso, todo lo demás me trataban igual. Ok, Entonces, en realidad nunca sentí como un problema de tener que trabajar con ellos. No, supongo que fui afortunada, no tuve ningún problema con mis compañeros. súper bien. Entonces, en qué realidad, bueno, lo que te digo, o sea, ese par de ocasiones en donde traté de moderar mi comportamiento, pero no era nada que para mí fuera difícil. qué bueno, profe. No, y además, o sea, en lo personal a mí se me hace que, en especial en tu área, hay muchas mujeres interesadas en lo del tema de la infraestructura. O sea, he tenido la oportunidad como de hablar, por ejemplo, yo a veces hablaba con Carlos y él me decía que ha visto una gran cantidad como de mujeres participando en clases de seguridad. Entonces, eso también es algo muy interesante y muy chévere, pues porque en sí, pues, es para todos, entonces es interesante. Muy bien. Ah, tú ya preguntas. Sí. La que sea. Bueno, preguntemos algún otro. Tú estudiaste el pregrado aquí en la universidad. Sí, yo estoy acá en la universidad. ¿Perdiste algún curso estudiando? Sí, Ay, ¿Cuál? cuéntanos. física uno. Uy, La clásica la del ingeniero clásica, físico. la clásica. Yo perdí física uno y me tocó repetirlo. ¿Con quién ¿Solo la una viste? vez o la viste? No, una vez. La vi. No puedo decir nombres. Ah, Porque es que ¿La universidad? pues yo lo vi, podemos no, física. de pronto ya se jubiló, pero hace muy poco, porque yo sí lo vi hace como por ahí unos 6 años yo lo vi. Entonces no sé si ya se jubiló y no quiero, no, además no quiero que recuerde de pronto que diga, uy, esa niña perdió conmigo. Y no perdiste ningún otro curso. No, Oh, física uno. ok. Y de los cursos que viste, ¿cuál crees que fueron los más difíciles? Parte de física. ¿No?
Bueno, difícil la decisión porque con el profesor con el que perdí física 1, Ajá. después metí física 3. Ah, Y pucha. cuando la estaba metiendo, yo sí decía, ¿será que estoy metiendo la pata? Pero Pues, tú repetiste física uno con el mismo profesor o cambiaste. no, cuando la repetí la vi con una Ah, profesora ah, y súper buena. Y yo recuerdo que de hecho cuando me entregó el primer examen, no sé cómo explicarlo, pero yo a ella sí la entendía. Sí, sí, sí. ujú. ¿Por qué? No lo puedo explicar. Por- pero a ella la entendía. Pasa. Entonces yo fui al primer examen y cuando me lo entregó yo decía, no lo puedo creer. Y ella me miraba y me dice, ¿por qué no lo puedo creer? Y yo, porque no pensé que me fuera a ir así de bien, pues con ella ya, ¿no? Y ella, pues está bien. Sí. Y yo decía, pero porque a él no le entendía y no le entendía. Hay profesores Pero a que ella sí le entendí. Entonces, y física 3 la vi con el profe con el que ha perdido física 1. Sí. Pero cuando estaba metiendo esa física 3 yo decía, yo no estoy segura de estar tomando la decisión correcta. Dije, pero pues voy a empezar. Si de nuevo no le entiendo, pues retiro el curso. Ahí sí no hay nada Ok, que hacer sí. porque ya es que de verdad no le entiendo. Sí. Y si no le entiendo, y pues la ventaja era que pues física 3 en realidad la podía ver con un montón de profesores, en un montón de horarios. Entonces, pues retírala y métela el otro semestre con alguien más. Sí. Pero no me empezó a ir bien. Entonces yo, la verdad, yo Ok. nunca supe por qué me fue tan mal en física 1, pero pues me fue mal. Profe, y en sistemas, una materia que tú digas, uy, la pasé, pero fue retador pasarla, como... uf. Pues ahí están que diseño de algoritmos con Rodrigo Cardoso, Uf, Hijo de pucha. pero después fui monitora de Rodrigo sí, Cardoso. eso por eso yo quedé O sea, como... la sufriste y luego, bueno, ya Sí, aprendí bien sí, y... sí, 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 sí. Y con Rodrigo, también, yo creo que él no se acuerda, pero con mi compañera teníamos una entrega y llevábamos, pues era final de semestre, llevábamos trasnochando un montón de días con un montón de proyectos y el proyecto de él lo teníamos que sustentar en la oficina de él. Entonces, bueno, nosotras imprimimos en la casa y llegamos a sustentar con él y él empezó a mirar el informe y dice, ¿y esto aquí qué? Y nosotros, ¿qué pasó? No, pues el informe está incompleto. Ajá. Y nosotras dos nos equivocamos en la versión. No, y Ah, le dijimos, bueno, pues nos equivocamos, ni modo, o sea, sí. califíquenos como que sea. Sí, sí, sí. Pues, ¿cómo no? Que dijo, bueno, pues hagan la demostración ahí, termínenlo. Hijo de pucha. Pues nosotros sí lo habíamos hecho. Lo que Claro. pasa es que nos habíamos equivocado en la versión. Entonces, las dos ahí haciendo el ejercicio Sí. y sí nos aceptó la respuesta. Bueno, súper. Bueno, otra pregunta, profe, y es, ¿qué prefieres? ¿Vino o cerveza? Bien, ¿Vino? esa no la tengo que pensar. ¿Cuál es la razón? Vino? No sé, ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? no sé. O sea, Ah, eso cualquier. sí, si no hay vino, pues hasta me tomo una cervecita. Pero si puedo escoger, vino. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, me gusta. Sí, bueno, está bien. Razonable, sí. A ver, bueno, tú eres la coordinadora de la maestría en seguridad de información. ¿Cuál es el mayor reto de ser la coordinadora de una maestría y de la maestría en seguridad de la información? Hay una cosa, yo asumí la coordinación hace relativamente poco, em, digamos que 2 o 3 semestres antes de que la asumiera, Jessy y Harold ya me habían dicho que ya era hora que yo asumiera esa coordinación, Sí, eh, pero yo creo que una de las cosas que me demoraba es que yo soy buena en aspectos técnicos, pero hay un reto grande cuando se llega a la coordinación de las maestrías, y es que toca empezar a pensar en cosas como más estratégicas. Por ejemplo, hay que repensar hacia dónde va la maestría. ¿Qué claro. quiero yo con la maestría? ¿Sí? Sí. Mientras yo era profesora, pues ellos tomaban las decisiones y me Y decían, tú esto es lo das, que hay que hacer, y yo sí, lo hacía. ¿Listo? más ¿Sí? Sí, fácil. también. Claro. Pero ya, digamos, en un puesto de más alto nivel, tú tienes que empezar a pensar ya en qué deberíamos hacer, para dónde queremos ir y responder esas preguntas, pero responderlas a conciencia. Eh, es difícil y requiere como otro conjunto de habilidades y pues eso me ha costado trabajo. Me imagino Pero que sí. tienes tu grupo como que te ayuda
No, hacer pues eso todos los diferente. profesores, no, porque de nuevo, el problema no es hacer el cambio, ¿sí? Una vez tú tomas la decisión, uno dice hay que hacer A, B y C, y se Sí, hace, ¿sí? Claro. Eso lo resolvemos. Pero aquí el reto es tomar la decisión de hacia dónde vamos, ¿sí? Una vez tú claro, dices, esto es lo que queremos en 5 años, pues ya uno dice hay que hacer A, B y C, y lo ya hacemos, ir, ¿sí? Pero lo primero que hay que hacer es tomar la decisión de esto es lo que queremos en 5 años, claro, ¿sí? Y esa es la parte que a mí me parece más difícil. ¿Sí? Porque es que ahí sí se requiere un conjunto de habilidades diferente. No es ser bueno técnicamente, es ser capaz de construir como esa idea de a dónde queremos llegar, dónde estamos, qué necesita el mercado, qué está pasando en otros países, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Europa, qué queremos para nuestros egresados. ¿Sí? Eso es un problema completamente diferente. claro. Y a mí me parece que eso implica un reto muy grande. Y para nuestros estudiantes, ¿por qué estudiar la maestría en seguridad de la información? Aprovechando que No, pero eso sí es muy fácil. Hay millones de trabajos disponibles en esa área porque se necesitan y no hay suficientes personas. sí, sí, Uno, entonces digamos que hay trabajo. Dos, esto sí ya es un poquito más subjetivo y personal. Hay muchas cosas chéveres por hacer en esa área. Eh, de verdad, y hay diferentes tipos de problemas. Está pues el problema de la privacidad, que es diferente del problema de la seguridad. Está la complejidad de esos sistemas. Ahora con la seguridad en nube está el reto de mover un servicio a nube, no es solo desplieguelo allá, es hágalo de forma apropiada y más si se están manejando datos con cierto nivel de sensibilidad, la decisión debería ser tomada de forma juiciosa y luego habría que desplegarlo de forma juiciosa. Eh, y otra cosa es que a medida que la tecnología avanza, pues los retos de seguridad también van apareciendo retos nuevos. Entonces, yo creo que mientras la tecnología avance, va a haber retos de seguridad. Entonces, eso también implica que ahí va a haber trabajo y va a haber trabajo con, en cuanto a las nuevas tecnologías, digamos, relacionado con aseguramiento de las nuevas tecnologías o de sistemas desarrollados con base en las nuevas tecnologías. Entonces, sí. Sí, va a haber trabajo y va a ser trabajo chévere. Mejor dicho, uno puede escoger un poquito el área en la que más le gusta trabajar. Sí. en el tema de, ay, yo tengo una pregunta y es en el tema de seguridad, ay, ¿tú cómo crees que están cambiando las cosas en ese ámbito? O sea, en el sentido de, porque por ejemplo, entre el año pasado y este han habido demasiadas noticias sobre ataques cibernéticos, sobre acceso a los datos. Entonces, ¿tú qué crees que, o sea, que cambia en ese, digamos, en ese aspecto y como que qué habilidades nuevas toca adquirir para poder Mm, estar preparados para eso? digamos que trabajar con nuevas tecnologías es un reto. Sí. Por ejemplo, algo que sí es súper claro, cuando IoT empezó a tener un mayor, ¿Alcance? pero es que no es mayor alcance, sino mayor distribución. En el sentido de más gente empezó a comprar dispositivos IoT. em, el problema de un dispositivo IoT pues escaló, porque es el mismo dispositivo con un problema chiquitito, Ujú. pero ahora en millones de hogares, ¿sí? Yo lo que creo es, teniendo en cuenta ese ejemplo, y de hecho hubo problemas de seguridad con esos dispositivos y eso escaló a problemas mucho más grandes, cuando sale una nueva tecnología, los constructores, los fabricantes y los desarrolladores piensan en la funcionalidad solamente, ¿cierto? Entonces, pues chévere, porque sale esa nueva tecnología, va a permitir construir nuevos servicios, construir y desplegar nuevos servicios. Pero con seguridad pasa algo y es lo siguiente. Cuando ustedes desarrollan un producto de software, incluso con tecnología nueva, piensan en requerimientos funcionales, Sí, en lo que debe hacer. Pero en seguridad resulta que hay que pensar lo que nosotros llamamos no casos de uso, sino casos de abuso. Es decir, ¿cómo se podría usar esa misma tecnología, pero usarla mal? Y eso requiere un nivel de creatividad bien desarrollado, porque lo que tienes que imaginarte no es cómo lo usarías bien, sino cómo lo usarías en cualquier manera diferente a como el producto dice que debe usarse. Sí. Y eso son pues muchas opciones. claro.
eso es un reto grande, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede pasar con cada nueva tecnología que va saliendo, vuelve y juega porque uno piensa en los casos de uso y en crear funcionalidades nuevas y que la funcionalidad no sea chévere, que se venda, que no sé qué. Pero, y bueno, y eventualmente yo creo que los fabricantes sí son un poquito más responsables y sí piensan un poquito más en la seguridad, pero pensar en estos casos de abuso de verdad requiere un esfuerzo mayor, Claro. porque es, imagínense todo lo que, todo lo que Sí. podría hacer alguien, tanto el usuario como un agente externo, diferente de lo que se espera del uso, ¿sí? Eh, y eso yo creo que va a pasar con cualquier tecnología nueva que salga. Claro. Yo creo que para continuar hablando de seguridad, hemos de preguntarte cómo llegaste a la seguridad, cómo la escogiste Sí. como especialidad. Eso de nuevo también fue como el El destino me llevó, sí. Bueno, lo primero es que sí, yo ya trabajaba en infraestructura, o sea, los dos trabajos que tuve, bueno, el primero sobre todo era de infraestructura, el segundo era más de consultoría y despliegue de productos. Eh, Cuando volví a la universidad, entré al área de infraestructura, pues empecé a trabajar en el grupo que trabajaba en infraestructura y estando ahí empezó a tomar más fuerza toda la idea de trabajar alrededor de seguridad de las aplicaciones, los sistemas, los servicios. Y como estaba empezando, me pareció interesante. Entonces, de nuevo, o sea, ahí fui afortunada, Sí. escogí un poquito de ti, Marín. Sí, creo que he sido medio irresponsable en ese sentido, pero la vida supongo que ha sido buena conmigo porque llegué a algo que me gustó y en lo que fui buena. Pero sí, en realidad, más allá de eso, o sea, ocurrió en ese momento y me pareció interesante. Claro. Colombia, con juegos multilaterales, porque sí es cierto que Estados Unidos o otros países tienen como más financiación, y hoy está lo que estoy trabajando, el Chips Grant, como el grant, a todo lo que es la aplicación de chips, eso. Como Colombia puede tener como esa larga industria académica aquí mismo. Yo creo que sí se necesitaría, primero, creo que sí se hace falta un poquito de apoyo estatal en ese sentido. O sea, digamos que los recursos que provienen de los impuestos parcialmente se reinvirtieran en este tipo de proyectos. Dos, se necesita crear industria a partir de eso, porque está bien, digamos que hay un capital semilla, pero si eso no se mueve de alguna manera, ahí muere. O sea, es como yo te doy el dinero, te lo gastas y si eso no continúa de alguna manera, pues hasta ahí llegó el proyecto, no es un proyecto a largo plazo. Para que sea un proyecto a largo plazo hay que crear industria alrededor de eso. Y eso también es difícil, porque entonces significa que las mismas empresas tendrían que empezar a confiar más en lo que se desarrolla acá, comprar más de lo que se desarrolla acá, y entonces eso significa que pues eso haría que haya más empresas y más gente también contratando alrededor de ese desarrollo. O sea, como que se necesita, no es una sola cosa, es un ecosistema construido alrededor de eso, y eso no es fácil, entre otras porque además a veces hay pues fracasos. El fracaso es parte de la construcción de ese sistema, pero lidiar con un fracaso, pues también implica una pérdida económica. Entonces tiene que ser un ecosistema que pueda sobrevivir a eso. No que si hay un fracaso ya, entonces, o sea, se quebró una empresa y se quebró todo. Se necesita de verdad momentum, o sea, poco a poco irlo construyendo para llegar allá. Em, Yo creo que lo más fácil sería en desarrollo de software, porque es donde se requiere, digamos que menos recursos, entre comillas, físico. El hardware, pues sí, es el computador, ta, ta, ta. Pero es que en cualquier otra cosa, por ejemplo, desarrollo de chips, tú necesitas hardware, ¿sí? Desarrollo de infraestructura, tú necesitas hardware. Desarrollo de software, igual necesitas una inversión grande, pero digamos que podría ser un poquito menor comparado con tener que invertir en cosas físicas. Esa idea, digamos que no es nueva, o sea, hay muchas personas que han propuesto que ahí deberíamos poder tener desarrollo, incluso no solo aquí en Colombia, en otros países en condiciones similares, Em, pero sí no es tan sencillo.
O sea, necesitaríamos como una idea que sea la idea, que nos permita construir el mercado alrededor de eso. Eh, pero tiene que ser de verdad la idea, no es solo, ¿no?, un montón de pequeñas aplicaciones, que no estoy diciendo que eso esté mal, ¿sí? Pero esas no van a dar el empuje Mm, si no tengo la respuesta para esa pregunta, es lo mejor que puedo hacer es contarte como lo que yo he visto en todos estos años y lo que otros han dicho, con lo que yo estoy de acuerdo. Y es de verdad, creo que en la industria de software es donde sería más viable. claro, súper, muchas gracias. ¿De qué profesores de DIS has sido profesora? Yo fui profesora de Andrés Felipe Hernández, Sí. Ay, sí. Fue mi profesor de Infratec. de Mario Sánchez le alcancé a dictar clase, Mari, sí, ¿qué clase? redes. Y le digo, No le gusta el tema. Jefe, me retracto. Si no, ahorita me llega un memo. Eh, y Andrea Herrera no fui profesora, pero yo estuve en la coordinación del departamento año y medio. tenía una última pregunta que, no la hago completa, que es para terminar. La pregunta es, ¿hay algún consejo personal o lema que guíe tu vida que te gustaría compartir con los estudiantes? Pues yo tengo uno, pero de nuevo es porque soy estricta. Hay uno que dice que uno debe ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. Y eso significa, en las cosas pequeñas, uno tiene que tratar de ser exigente con uno mismo. Sí, porque a veces la excusa es, pero ¿a quién le importa esto si no? Esto es pequeño. Pero sobre todo en las cosas de ética, de honestidad, de esforzarse uno mismo, uno tiene que ser fiel en lo poco para después ser fiel en lo mucho. Entonces, esa me parece importante. Eh, y creo que esa es la que se me ocurre por ahora. Listo, muchísimas gracias. Entonces, si nadie tiene alguna otra pregunta que quieras hacer. Les agradezco yo más bien por haber venido a escucharme, señor. Hacer una idea para el emprendimiento relacionado con su área de Colombia, recibir. No, pero es que de nuevo, digamos que ahí yo entro en conflicto con lo que les decía hace un segundo y es que creo que sacar un emprendimiento es una cosa que se debe hacer con seriedad. O sea, no es en tecnología, pues, o sea, no es solo, es que yo ahora me inventé la app en la que voy a presentar Sí. A, B o C, porque siento que el destino de esas apps es corto. O sea, tú sacas la app Sí. y al año, a los 2 años ya no sirve, ¿sí? De hecho, hace ya rato en un intersemestral vino un profesor de Estados Unidos. El curso era de análisis de seguridad de dispositivos IoT. Y uno de los dispositivos que él traía era una de estas de muestra de embarazo. Y nosotros nos quedamos como, ¿por qué tendríamos IoT con una muestra de embarazo? Y los dos nos miramos y dijimos, ¿será que eso es reusable? Pero no tiene ningún sentido. Empezamos a mirar las instrucciones, no, era de un solo uso, ¿sí? Todo lo que tenía era, pues sí, tenía la app que se conectaba al celular y permitía mandar la noticia a tus contactos. Y nosotros nos quedamos pensando, pues sí, seguramente eso se puede vender, porque si lo trajo, ¿no? Él lo compró en una de las farmacias que en los Estados Unidos se vende mucho en CVS y no era muy caro. Supongo que hay, bueno, pensándolo, de pronto el mercado era muchos a muy bajo precio. Claro. Esa podría ser, ¿sí? Pero yo la verdad, yo decía, a mí esa idea no me gusta. Sí. O sea, pues me parece como un poquito inútil. Y volvemos a lo de la tecnología, el criterio de dónde usarlo, ¿sí? Yo en seguridad, una de las cosas que percibo es que en realidad cometemos muchas veces los mismos errores. Entonces, lo que está ocurriendo es,
Hay errores que ya son reconocidos, ya se sabe cómo resolverlos, pero vuelven y ocurren pero no las mismas personas. O sea, como que, digamos, por ejemplo, en desarrollo. Entonces hay un desarrollador, comete un error en el desarrollo de algo, pero aprende, ¿sí? Pero 2 años después llega alguien, desarrolla una aplicación, otra persona, otro desarrollador, comete el mismo error. Sí, Entonces ahí lo que está ocurriendo es de alguna manera no estamos Claro. aprendiendo de esos mismos errores, ¿sí? Yo creo que si ese problema en particular se lograra resolver de aprender de los errores de otros, y ahí sí no sé cómo implementar esa idea, se resolverían muchos de los problemas que ocurren hoy en día. Pero pues la verdad no sé cómo hacer para que eso ocurra. O sea, de hecho, eso ya sabemos que ese es uno de los problemas que ocurre todo el tiempo. ¿Cómo resolverlo? Entrenamiento, pero más allá, o sea, la pregunta es, bueno, sí, entrenamiento para un montón de gente, pero ¿cómo hacemos? Porque ya sabemos que eso es lo que deberíamos hacer y ya se está haciendo, y ya, pero sigue pasando. Claro. Entonces, no tengo la respuesta a esa pregunta de cómo resolver esos problemas. Y si tuviera la super idea para la empresa, No sería la eh, me gustaría que fuera algo en la pregunta que tú hacías, en el sentido de la pregunta que tú hacías de cómo construimos industria en este país sí, para que todo mejore. Pero tampoco tengo, o sea, de nuevo, confieso, no tengo la respuesta a esa pregunta. Bueno, yo creo que aquí terminamos antes de que vengan las cartas por clase o algo así. ¿A quién más te gustaría ver aquí sentado en el café ya? No, ay, sí, lo que ustedes deciden. No, ustedes deciden. Porque la idea es lo que a los estudiantes les interesa. Pues sí, o sea, si hay alguien que ellos quieran ver acá, pues ese sería el invitado perfecto Bueno. para la siguiente. profe, muchísimas No, gracias, muchas de gracias a verdad. ustedes Muchas gracias. por venir y Y por también gracias a escucharnos.